Hay algo extraño en la sensación de estar viviendo lo mismo una y otra vez. No es que los hechos sean idénticos, es algo más profundo, como si cada vez que intentas avanzar, algo invisible te devolviera al mismo lugar interno, al mismo bloqueo, a la misma sensación de no saber qué hacer contigo, con tu vida, con lo que se supone que debería estar funcionando pero no funciona. Y no es falta de esfuerzo. Has intentado cambiar, has tomado decisiones distintas, has modificado circunstancias externas, relaciones, trabajos y ciudades, pero la sensación de repetición persiste, porque lo que se repite no son los eventos, lo que se repite es el patrón interno que los organiza, y mientras ese patrón permanezca invisible, seguirás reencontrándote con las mismas crisis, vestidas de formas diferentes. Esto no es superstición, es estructura, es la forma en que la causa y el efecto operan no solo en el mundo físico, sino en tu vida interior. Cada decisión que tomas, cada reacción que tienes, cada vínculo que construyes o destruyes, está tejido por hilos que vienen de mucho antes, de creencias que ya no recuerdas haber aceptado, de miedos que heredaste sin querer, de conclusiones que sacaste sobre ti mismo en momentos de dolor y que desde entonces han estado dirigiendo tu vida sin que lo notes. La repetición no es mala suerte, es información, es la vida mostrándote, una y otra vez, algo que aún no has comprendido. Y cuanto más resistes mirar, más fuerte vuelve. No como castigo, como insistencia, como si la existencia misma tuviera una paciencia infinita para devolverte al mismo punto, hasta que finalmente entiendas qué está pidiendo ser visto. Piensa en las veces que has sentido que estabas a punto de cambiar algo importante, tenías claridad e intención, y sin embargo, en el momento decisivo, algo dentro de ti se contrajo, te frenaste, justificaste y pospusiste. Y después te preguntaste por qué no pudiste. La respuesta no está en la fuerza de voluntad, está en el peso invisible de todo lo que aún crees sobre ti mismo, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para alguien como tú. Cada repetición en tu vida es el eco de una causa que aún no has identificado. Y esa causa no está solo en lo que haces, está en lo que piensas mientras lo haces, en lo que sientes sobre ti cuando nadie te mira. En la narrativa silenciosa que repites en tu cabeza cada vez que algo no sale como esperabas, esa narrativa es la verdadera semilla. El resto es solo cosecha. Y aquí está lo que nadie te dice. No puedes cambiar el efecto sin cambiar la causa. Puedes modificar todo lo externo, puedes forzar resultados distintos, pero si la causa interna permanece intacta, volverás a crear, de una forma u otra, la misma experiencia emocional, el mismo sabor de fracaso, la misma sensación de no ser suficiente, el mismo miedo disfrazado de prudencia. Esto no significa que todo sea tu culpa. No es culpa. Es responsabilidad, y la diferencia es enorme. La culpa te paraliza, la responsabilidad te devuelve el poder, porque si tu vida se está repitiendo, no es porque el mundo esté conspirando contra ti, es porque hay algo en tu interior que aún está pidiendo ser reorganizado, y solo tú puedes hacer ese trabajo. La mayoría de las personas vive esperando que el cambio venga de afuera. Esperan la oportunidad correcta, la persona correcta, el momento correcto. Pero el cambio real nunca empieza ahí. Empieza en el instante en que dejas de culpar al tiempo, a las circunstancias o a los demás y empiezas a preguntarte, ¿qué hay en mí que está permitiendo que esto continúe? Esa pregunta es incómoda porque te obliga a mirar lo que has estado evitando. Te obliga a reconocer que tal vez has estado saboteando lo que dices querer. Que tal vez has estado eligiendo lo conocido por encima de lo necesario, que tal vez has estado más comprometido con tu historia de víctima que con tu posibilidad de transformación. Y eso duele, pero es el único camino hacia la liberación, porque la verdad es esta. No estás atrapado en las circunstancias, estás atrapado en tu manera de interpretarlas. Y mientras sigas interpretando tu vida desde el mismo lugar interno, seguirás generando los mismos resultados externos, no porque seas débil, sino porque sigues siendo fiel a una versión antigua de ti que ya no necesitas defender. Hay algo que resistes soltar, un vínculo que ya cumplió su ciclo, pero sigues sosteniendo. Una identidad que te dio seguridad en el pasado, pero ahora te limita. Una narrativa sobre quién eres que te protege del riesgo de fallar,
pero también del riesgo de crecer. Y mientras sigas aferrado a eso, la vida seguirá poniéndote en situaciones que te obliguen a elegir. ¿Sigo siendo quien fui o me permito ser quien estoy llamado a ser? La repetición es la forma que tiene la existencia de señalarte lo que aún no has soltado. No es un error del sistema, es el sistema funcionando perfectamente. Cada crisis que se repite, cada patrón que vuelve, cada relación que termina de la misma forma, es una invitación a mirar más adentro, a dejar de buscar la solución en el cambio de escenario y empezar a buscarla en el cambio de mirada. Y sí, esto implica soltar la necesidad de tener razón, soltar la historia de por qué no pudiste, soltar la lealtad a versiones viejas de ti mismo que ya no sirven a quien estás volviéndote, soltar la ilusión de control, porque gran parte del sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de la resistencia a aceptar que algo ha terminado y necesita ser liberado. Tal vez lo que más te cuesta no es avanzar, es aceptar que para avanzar tienes que dejar atrás algo que aún consideras parte de ti, y en ese momento de soltar hay un vacío, un espacio sin forma, un lugar donde ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Y es aterrador, porque todo en ti quiere llenar ese vacío rápidamente con lo conocido, pero si lo haces, volverás a crear lo mismo. El cambio real requiere que atravieses ese vacío sin llenarlo. Que confíes en el proceso de desintegración antes de la reconstrucción, que entiendas que cierta incomodidad no es señal de error, sino de transformación genuina, porque lo que se repite en tu vida no va a dejar de repetirse por un acto de voluntad. Va a dejar de repetirse cuando finalmente entiendas la lección que lleva incorporada. Y la lección nunca es, sé más fuerte. La lección casi siempre es, suelta lo que ya no eres. Deja de sostener lo que ya cumplió su función. Deja de alimentar la narrativa que te mantiene pequeño. Porque mientras sigas haciéndolo, seguirás generando las mismas causas. Y las mismas causas siempre producen los mismos efectos. La vida no se repite por capricho, se repite porque aún no has cambiado el punto desde el cual la estás viviendo. Y ese punto no está en las circunstancias, está en ti, en tu forma de relacionarte contigo mismo, en tu forma de interpretar lo que sucede, en tu disposición a mirar lo que te incomoda en lugar de huir de ello. Esto no se resuelve con un ejercicio, ni con una técnica, ni con una afirmación repetida frente al espejo. Se resuelve con la disposición a reconocer que tal vez has estado eligiendo el sufrimiento conocido por encima del riesgo desconocido, y con la valentía de elegir distinto, aunque no tengas garantías. No hay certezas, porque no las hay, no hay mapas, no hay nadie que pueda decirte exactamente qué hacer. Pero hay algo que sí puedes saber. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo lo mismo. Y si lo que estás obteniendo ya no te sirve, entonces la única opción es cambiar la causa, cambiar el lugar interno desde el cual tomas decisiones, cambiar la historia que te cuentas sobre quién eres y qué es posible para ti. Y cuando finalmente sueltes lo que ya no necesitas, no va a haber fuegos artificiales o revelaciones cósmicas, solo va a haber silencio. Y en ese silencio vas a notar algo diferente. La repetición va a empezar a perder fuerza. Las mismas situaciones ya no van a provocarte las mismas reacciones. Y poco a poco, sin saber exactamente cómo, vas a empezar a moverte de otra manera. No porque hayas encontrado la solución perfecta, sino porque finalmente entendiste que la repetición no era el problema, era la señal. Y en lugar de maldecirla, la escuchaste. Y en lugar de resistirla, la comprendiste. Y en ese acto de comprensión, algo en ti se reorganizó. Y la vida que siempre estuvo esperando ese momento empezó a moverse contigo en lugar de contra ti. Ahora sabes por qué tu vida se repetía, no porque el mundo fuera cruel, sino porque aún había algo en ti que necesitaba ser visto. Y ahora que lo ves puedes elegir distinto, no con urgencia, no con desesperación, sino con la claridad tranquila de quien finalmente entiende cómo funciona lo que estaba viviendo. Si este video te ayudó a comprender algo que estabas sintiendo, pero no podías nombrar, déjame un me gusta. Comparte tu opinión en los comentarios. Esto podría inspirar a otros. A veces, una sola perspectiva puede reorganizar toda una vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más conocimientos como este.
Hasta la próxima.